Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Yo decido ser feliz, transmitiendo desde la Radio Católica Online, Creciendo Contigo Mujer, porque ser mujer es un privilegio. Estamos aquí en tu programa Yo decido ser feliz, con un nuevo programa, con un nuevo tema, muy diferente, pero también muy contentas de estar aquí contigo en este tu programa. Y como te decía, mi nombre es Imelda Hernández, estoy aquí y te invito a que con tus estrellas nos ayudes a seguir compartiendo y llegando a más personas que desean conocer algún mensaje, alguna oportunidad para estar, pues de cierta manera, felices un momento. En este día estamos con un tema muy bonito que me encanta, como todos los que de cierta manera he tenido oportunidad de que me sugieran. Y este tema es precisamente uno de los que trascienden la manera de ver cómo ser feliz, pero también es un tema en donde nos hace reflexionar muchísimo a nosotros como personas, porque es un tema en donde nos tenemos que dar totalmente, en donde debe de existir algo muy valioso de nosotros, que es la humildad para reconocer lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Y bueno, este tema es precisamente la grandeza del perdón. Pero más que nada es aprender a sanar para aprender a vivir. Y no hay nada de cierta manera más grande como el perdón. El perdón nos permite reconocer lo que hemos hecho mal y con humildad aceptar y pedir perdón. Este tema es muy profundo porque nos va a hacer llevar a reflexionar en nuestro corazón y sentir con todo nuestro corazón y quitar todo aquello que no nos permite hacerlo, pedir perdón o perdonar. Muchas veces pensamos que solo podemos recibir el perdón o que merecemos solo recibir el perdón de los que nos ofenden, pero a veces necesitamos también nosotros perdonarnos nosotros, entender y comprender que todo tiene una razón de ser, una razón de tener lo que tenemos, y todas las situaciones que vivimos tienen algo que nos van a dejar como aprendizaje. Siempre te lo repito y creo que te lo voy a repetir siempre, que el conocernos nos va a facilitar muchísimo todo lo que vivamos, porque primero hay que cuestionarnos siempre cómo pienso, por qué pienso así, por qué actúo así, por qué estoy respondiendo de ciertas maneras, qué acciones me llevan a ser distinta y diferente y qué puedo mejorar. Entonces, la grandeza del perdón se refiere más que nada a esa capacidad de reconocer las equivocaciones, nuestras fallas, nuestros errores, nuestras palabras, nuestras acciones, que de cierta forma lastimaron o lastiman a los que están cerca. Muchas de nuestras acciones, sin darnos cuenta, quizás inconscientemente, reaccionamos y podríamos lastimar a alguien sin darnos cuenta. Y es más doloroso aún cuando aún a pesar de que nos damos cuenta que nuestras acciones o nuestra manera de comportarnos está lastimando a alguien, decidimos libremente seguir haciéndolo. O no retroceder y guardar silencio, sino que lo hacemos como con toda la intención de hacerlo. Y decimos, bueno, no pasa nada, pero sí pasa. Es como una hoja que tenemos limpia, y en esa hoja limpia nos damos cuenta que podemos escribir acciones hermosas y momentos maravillosos, o podemos dejar marcadas huellas un poquito difíciles de olvidar, o muchas veces muy difíciles de olvidar y de sanar. Por eso en este tema me encanta, es un tema en donde dice hay que aprender a sanar para aprender a vivir. No podemos lastimar a nadie o lastimar a muchas personas y a pesar de eso
nosotros querer vivir, porque no vivimos. Poco a poco nos vamos como quitando un poquito de nuestra vida, porque en ese desprendimiento de lastimar a los demás, vamos ocasionando cicatrices y heridas muy difíciles muchas veces de sanar, como te lo repito. Por eso es tan importante, y me gusta recalcarlo, que esa grandeza del perdón se da cuando nosotros nos conocemos. Primero, para no lastimar a los demás, con toda la conciencia. Porque cuando nosotros, dándonos cuenta de que estamos lastimando a los demás y libremente queremos y los hacemos y los lastimamos o queremos lastimarlos, pues eso es todavía más doloroso. Porque las personas, en este caso las personas somos a las que podemos herir más, ¿sí? O sea, en este caso las personas que están a nuestro alrededor, que están más cerca de nosotros, que están en nuestro entorno, son las personas que muchas veces suelen ser las más heridas. De cierta manera es algo como ilógico, porque pues son las personas que más amamos y convivimos con ellas. De cierta manera serían las personas que deberíamos de cuidar, de tratar mejor, de quererlas muchísimo, de comprenderlas y sobre todo, como las conocemos, saber qué palabra o qué acción de mi parte podría lastimarlas. Y son esas personas las que muchas veces se llevan todo lo más malo de nosotros y conocen lo peor de nosotros. Es muy doloroso ver que en las propias familias, cuando debería de haber un entorno de amor y de paz y de tranquilidad, suele ser totalmente diferente. Y eso es porque de cierta forma nos damos la libertad de ser como queremos ser. Pero sin darnos cuenta muchas veces de que ese querer ser como yo soy y no quererme poner máscaras, pues lastima muchas veces, porque no es que yo quiera no lastimar a los demás, sino es que yo debo aprender a no lastimar a los demás. Aprender a sanar es enfrentarme a esas situaciones complicadas de mi vida y de mi existencia que me impiden ser la persona maravillosa que yo soy y que de cierta manera me limitan y me ponen una ancla para yo poder amar a los que tengo a mi alrededor. Primeramente con mi familia, en mi entorno, en esos lugares en donde yo estoy presente. Es aprender a vivir, aprender a sanar. Necesito aprenderlo, porque si no, mis heridas que traigo quizás desde la niñez, esas heridas van a sangrar en cualquier lugar. Y en cualquier lugar, y a pesar de que las personas no me hacen nada, al contrario, me pueden brindar muchos momentos bonitos, pero como yo ya soy una persona herida, que no he sanado, o no he querido sanar, o no me he permitido sanar, esas heridas van a lastimar a los demás, porque son heridas que duelen, son heridas que de cierta manera no han sabido sanar en su momento y no han podido resolverse. Entonces, la persona inconscientemente y sin darse cuenta muchas veces lastima. Y es muy difícil controlar eso. Por eso yo te invito el día de hoy que sí trates de preguntarte muchas veces al día, ¿qué es lo que me molesta? ¿Por qué actúo de una manera o de esta otra manera? Porque me siento muchas veces como que si esto no es lo que yo quiero. Es bueno conocer nuestras emociones, porque nuestras emociones nos permiten reconocer lo que está bien y lo que está mal, o poder, de cierta manera, protegernos de un peligro. Pero cuando conocemos nuestras emociones, las identificamos, las reconocemos, eso nos va a permitir a poder controlar nuestros impulsos
o nuestras agresiones con los demás. Porque vamos a poder contenernos, vamos a poder tranquilizarnos, vamos a saber quién yo soy cuando hay una respuesta o una acción. Yo ya voy a conocerme, que de cierta manera yo respondo de una forma y entonces voy a poder controlarme, no voy a reaccionar a esas emociones o a esas situaciones complicadas, sino que al contrario, me voy a permitir descubrir que sí puedo ser distinta, que sí puedo controlarme y responder de una manera diferente. Porque es muy, muy importante que te das cuenta. Por ejemplo, hay situaciones en las que estás molesta, pero porque estás con amigas o con personas que no son tu entorno familiar o cercano, lógicamente no vas a responder de una manera agresiva. Y entonces te das cuenta que sí puedes controlar tus reacciones. Te das cuenta que sí puedes controlar tu manera de responder ante una situación parecida con la que vives en tu familia. ¿Y por qué entonces, yo te pregunto, y me pregunto, por qué entonces respondemos con nuestra familia, con nuestros seres que más amamos, de una manera totalmente diferente y arrebatada? Sin pensar que los estamos lastimando, sin pensar en que esas acciones pueden marcar para ellos un gran dolor y un sufrimiento. Por eso entonces yo te invito hoy que reflexiones todos estos temas que hemos vivido, que te he llevado a vivir en estos días, en estos programas, es precisamente porque nuestros pensamientos, nosotros no somos nuestros pensamientos, pero sí nuestros pensamientos, nosotros podemos modelar esos pensamientos. Y a través de esos pensamientos, nuestras acciones y nuestras actitudes pueden ser diferentes, totalmente diferentes. Para sanar yo necesito primero saber que estoy herida, qué es lo que me duele. No podemos llegar con un doctor y dejarlo a él que investigue todo lo que... Y él te pregunta qué te duele, dónde te duele, cómo te sientes. Y de cierta manera respondemos a esas situaciones, cómo nos sentimos. Por lo menos tenemos una idea, ¿no? Me duele mi cabeza, me duele mi estómago. Pero cuando llegamos con el doctor y no sabemos ni siquiera qué nos duele, o no sentimos que estamos enfermas, pues el doctor no puede hacer nada. Ni siquiera puede decirte, tómate esto, o haz esto, o descansa, porque en sí desconocemos totalmente qué sentimos o qué tenemos en este momento. Por eso es tan importante que todos los días, 1 minuto, 2 minutos, guardes silencio y te escuches. Escúchate, escucha tu corazón, escucha esos pensamientos que están ahí en tu mente. Escúchate y permítete responder. Escucha las respuestas que hay para ti. Ahí está todo. Toda la información que tienes está ahí. No trates de acallar eso que te está diciendo, esas voces que llegan. Porque entonces vamos a estar jugando nuevamente. Y sería como ir al doctor y decirle, me duele la cabeza, pero en realidad lo que te duele es el estómago. Porque entonces él te daría un tratamiento para el dolor de la cabeza y el estómago quedaría igual o quizás lo afectaríamos más porque la cabeza ya no nos va a doler. ¿Está claro? Por eso es tan importante que siempre cuando veamos la grandeza del perdón, primero hay que perdonarnos nosotros. Todo lo que nos pasó, todo lo que hemos vivido a través de la historia de vida que tenemos, es algo que ya sucedió, que ya pasó. Es una historia que tenemos que darnos cuenta que tenía que ser. Ya quedó en el pasado, pero ese pasado ha dejado unas huellas en nuestra historia de vida que nos impiden avanzar o bien nos permiten avanzar. Cada vez más fuertes, más resilientes, más llenas de vida. Entonces, en este tema,
en donde el reconocer, el descubrir todas mis equivocaciones y aprender a pedir perdón en todos esos momentos es complicado. Pero también es muy complicado cuando alguien falla y va y te pide perdón. ¿Cuántas veces no sabemos perdonar o no queremos perdonar? Y también eso es importante. Aprender a perdonar todas las ofensas que me han hecho, todas esas heridas que yo tengo a través de mi historia de vida y que fueron provocadas por alguien más. Necesito perdonarlas. Necesito pedir perdón a mi persona, porque puede ser que hubo una situación muy difícil en donde esa afectación o esa herida provocada, de cierta manera, me sienta yo culpable. Y al sentirse culpable la persona, puede crear una herida tan grande en donde el resentimiento y la falta de pedir perdón y de perdonar sea muy difícil, pero también sea una vida muy complicada de vivir, tan difícil y tan complicada que pueden pasar días, meses, años, muchos años para pedir perdón y para perdonar también. Porque cuando no perdonamos, también nosotros cargamos esa falta, ese dolor tan grande. Es muy, muy difícil pensar que hay situaciones que no se puedan perdonar. Hay cosas y situaciones en las que debemos de ser muy humildes para reconocer que todo puede sanarse. Y si yo no estoy bien de mí, mi persona, mi corazón, mis pensamientos, mis acciones, poco a poco me van a destruir. El perdón no solo nos va a ayudar a estar más libres y a ser más libres, sino que también nos va a permitir a tener más esperanza en que todo puede solucionarse. Todo es distinto. El perdón nos permite mejorar la salud mental, porque una persona que no perdona trae todo un mundo en su cabeza. Sus pensamientos son totalmente en el pasado, en lo que pasó, en lo que sucedió, cómo sucedió, por qué sucedió, para qué sucedió. Es que fue mi culpa, es que no fue mi culpa. Y traen un mundo de pensamientos que les impiden reconocer la grandeza de este momento, la grandeza de vivir, la grandeza de esa esperanza, de vivir plenas, de ver lo positivo en todas las personas y en todo lo que sucede. Mejora la salud mental, está comprobado. Porque en el momento que tú piensas a perdonar, ese es el primer paso para reconocer que no somos perfectos. No somos perfectos. Nos podemos equivocar. E igual, nosotros no somos los jueces de todas las cosas que han sucedido en nuestra vida. No podemos decir por qué me pasó a mí, o por qué me pasó a mí, o por qué a mí, sino ¿qué puedo hacer con esto que me pasó? ¿Qué puedo transformar con esto que ya sucedió? Reconocer mis equivocaciones me permite tener claridad de mis pensamientos para buscar las mejores soluciones. Buscar las mejores soluciones para reconocer la grandeza de cada persona, Todas las personas tenemos mucho que dar, mucho que aportar. El perdón y el reconocer que estoy herida, el perdonarme por esa herida, porque yo no fui la culpable quizás de esa herida. El perdonar a la persona que me hirió, sin que la persona me haya pedido perdón. No necesito que me pida perdón. Yo tengo que perdonar, porque el perdonar me va a permitir ser libre. Me va a dar la libertad que necesito
para enfrentar y afrontar todo lo que suceda a partir de este momento. Pero es una decisión personal. Es una decisión personal que yo me tengo que dar en el momento en que yo reconozco que estoy herida. Tengo que darme la oportunidad de perdonarme porque yo no fui la causante de esa herida o porque hubo una persona que me hirió. Tengo que perdonar esa herida, tengo que perdonar a esa persona. ¿Es difícil? Sí. ¿Es un proceso también? Es un proceso doloroso, sí. Pero es posible con la plena libertad que tenemos, con la decisión de que todos los días cuando yo me levanto, yo decido cómo voy a actuar en este día, qué es lo que voy a vivir, cómo lo voy a vivir. Entonces, cuando yo empiezo a descubrir el para qué estoy aquí, tengo que empezar a ver que es posible yo tomar las decisiones de mi vida, de mi historia. Como te decía, el perdón mejora la salud mental, disminuye la ansiedad, el estrés, todo eso cuando andamos muy hostiles, que todo nos choca, que hasta pensar, el hacer, el hablar, el sonreír, el decir una palabra me choca o me pone hostil y ando con una actitud así como de, ay, no quiero ver a nadie, no quiero saber nada, pues se vale, es válido. Pero el perdonar, el disculpar, el comprender, el aceptar, me permite disminuir esa ansiedad que traigo todos los días y que ando toda ansiosa y desesperada porque todo quiero que salga en el momento que yo quiero y como yo lo quiero. Y si no sale así, me hace sentir así como que desesperadamente mal, porque todo lo quiero tener bajo control. Todos somos las personas desesperadamente controladoras y tenemos que empezar a disminuir esa ansiedad, quitar ese estrés que vivimos en estos días. Dejar cada momento, pensar y respirar y decir, este momento es único, no se va a volver a repetir. ¿Cómo lo quiero vivir? Trayendo a mi memoria cosas que sucedieron o perdonando todo, soltando todo. Es como soltar todo un lastre que traemos en la espalda, como una carga impresionantemente pesada, para decir, wow, estoy libre. El perdón nos da la libertad que necesitamos para ser felices todos los días, para ser felices cada momento. También el pedir perdón y el perdonar. Cuando yo pido perdón de mis errores, cuando yo sé que me equivoqué y no fue mi intención equivocarme, no fue mi intención herirte, pero es mi herida que traigo. Pero yo la reconozco y me doy cuenta que traigo una herida enorme, pero reconozco que es una herida que estoy sanando y que estoy tratando y que poco a poco, y va a ser un proceso quizás de días, de meses, pero que ya lo estoy trabajando, me permite darme cuenta que te estoy lastimando, me permite darme cuenta que te estoy hiriendo y te miro a los ojos y te lo digo sinceramente, perdóname porque yo también estoy herida, pero no por eso me voy a permitir lastimar a los demás. No voy a permitir eso. Por eso es que yo, libremente y consciente, tomo la decisión de mi vida y empiezo a analizar mis acciones y mis palabras y mi manera de comportarme para empezar a comprender que te estoy lastimando, que te estoy hiriendo, y entonces te pido perdón. Te pido perdón con esa humildad que se necesita para reconocer mis equivocaciones. Te pido perdón porque también sé que te he lastimado y no quiero que te duela tanto como a mí. Una persona herida piensa mucho para herir a los demás, porque sabe y reconoce y ha sentido el dolor tan grande de ese sufrimiento. Por eso es muy difícil
muy difícil, que conociendo tus heridas, reconociendo tu herida, reconociendo que necesitas sanar, esa persona lastime a los demás. Solo una persona que no se reconoce herida se llena de soberbia y se llena de mucha ignorancia y no se da cuenta que está hiriendo, porque no le gusta meterse en ella misma, porque no le gusta pensar en eso, porque trae tantos pensamientos de dolor que piensa que no va a soportarlo. Afrontar el dolor cuesta, afrontar la herida cuesta y es muy doloroso. Por eso es muchas veces recomendable que no lo hagas solo, que acudas a una persona que te ayude, que te oriente. Muchas personas, la mayoría, les encanta acudir con profesionales, porque son las personas indicadas para apoyarlas y ayudarlas en estos procesos cuando tu herida es un trauma o es algo difícil de sobrellevar por ti mismo. No imposible, pero sí difícil. Y entonces la ayuda de un profesional nos ayuda y nos facilita el camino. Pero en este momento yo te quiero decir con pocas palabras que no es difícil atravesar el proceso que estés atravesando cuando tú sola te metes a tu interior. Y ahí tú sola no puedes engañarte. Porque tú estás ahí, tú y nadie más. No hay nadie más a quien le puedas mentir. ¿De qué serviría entonces mentir? Y empiezas a decir y a ser tan sincera y tan honesta que todo es valioso. Todo lo que aparece, no acalles ninguna voz. No ocultes nada de lo que sientes. Y vas a descubrirte cómo eres. Vas a descubrir quién eres. Vas a aprender a descubrir que eres un ser maravilloso. Con muchas heridas quizás. Con mucho dolor. Pero también con mucho aprendizaje y mucho que dar a los demás. Porque solamente aquella persona que se siente herida puede consolar a alguien más que está herido. Puede responder y aceptar y comprender a esas personas que están heridas. Te invito por eso a que el perdón, que es la más importante y valiosa o primer punto que yo te recomiendo para sanar, es el perdón. Es creo que lo más importante. Una persona que perdona, una persona que se reconoce que puede cometer muchos errores, una persona que sabe que es capaz de cometer los peores errores. Esa persona es que ha aprendido a pedir perdón, es que se reconoce humilde y esa humildad necesita tenerla para pedir perdón, para saber entender que el pedir perdón y el aceptar un perdón es de valientes. Es de personas valientes, fuertes, resilientes, que han aprendido que el primer paso para sanar es perdonar, el perdón, esa grandeza del perdón. Piensa, ¿tengo que perdonar a alguien? ¿A quién tengo que perdonar? ¿O a quién tengo que pedirle perdón? Eso es muy, muy importante para empezar a sanar, para empezar a reconocer mi herida. Tengo que empezar a descubrir cuánto dolor yo traigo y de dónde viene. ¿Quién soy yo para pedir perdón? Muchas veces dices, ay, es que ¿quién soy yo para pedir perdón si no he lastimado a nadie? Y a veces, con palabras sencillas, con gestos, con acciones sencillas, lastimamos muchísimo. Podemos lastimar a muchísima gente. Reconozcámonos así, personas que somos capaces de lastimar. Y tengamos mucho cuidado con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros gestos, de lastimar a alguien. Y si hemos lastimado y nos damos cuenta en el momento, pidamos perdón. No esperemos más. Cada momento es importante, cada momento es único.
Y como te repito, vivimos hoy, mañana no sabemos. Hoy es el momento. Hoy es el momento para pedir perdón, es el momento para perdonar si hay algo o alguien a quien tenga que perdonar. El perdón, aparte de que mejora la salud mental, como te decía, y aparte de disminuir la ansiedad, el estrés y esa hostilidad que nos hace a veces andar como que desesperadamente mal, también nos ayuda a tener y reducir los síntomas de la depresión. Es muy común ver a muchísima gente deprimida. Y la depresión, ahorita, es uno de los problemas más fuertes que hay en jóvenes. Jóvenes que antes nosotros creíamos que los jóvenes antes vivían solo para ser felices y gozar y disfrutar y andar felices todo el tiempo. Pues no, ahora hay muchísimos jóvenes que mencionan la depresión y que tienen depresión. ¿Por qué? Porque no han aprendido a perdonar, pero tampoco no han aprendido a pedir perdón. Muchos jóvenes lastiman a sus compañeros, al grupo de sus amigos, y a veces es que estoy bromeando, es un chiste, pero sin darse cuenta, sus palabras son ofensivas, sus palabras etiquetan y hacen daño, y lastiman, porque como son jóvenes, saben lo que el otro joven está sintiendo en su corazón. Y por eso sus palabras son tan fuertes. Y llegan directo a donde tienen que llegar. ¿Cuántos jóvenes están deprimidos? Y de cierta manera no se aceptan, no se aman, no se reconocen amados, no tienen un sentido de su vida, no saben para dónde van, no saben qué quieren hacer. Piensan que el tener dinero, el trabajar, es todo. Y se olvidan de lo más importante, lo valioso de saberse amados y de sentirse amados. Y por ende, lastiman a los demás sin darse cuenta o dándose cuenta, que es lo peor. Y entonces, la depresión, ahorita, es un síntoma importantísimo de la juventud y de muchísimas personas que viven deprimidas porque no han encontrado la razón de vivir. Y para sanar, para aprender a vivir, necesitamos perdonar. Pedir perdón y perdonar. También el perdón nos mejora la autoestima. Una persona que se reconoce, que puede equivocarse y que se equivoca y lo reconoce y pide perdón, es una persona muy segura de sí misma. Una persona que no le va a importar equivocarse con pequeños detallitos, o que el trabajo lo entregó mal, pide perdón o pides disculpas y lo haces mejor. Pero una persona que no es capaz de pedir perdón ni perdonar, está llena, como te decía, de soberbia, de orgullo, de sentirse súper importante y más que los demás. Y no le importa pisotear a nadie para alcanzar lo que quiere. Una persona que no se reconoce capaz de ofender ni lastimar a nadie es una persona que no le interesa pisotear a nadie. Así como no cree que es capaz de lastimar, lastima. Y algo también muy importante, que cuando ella se siente herida y lastimada, esa persona es capaz de lastimar más veces o 3 veces más, porque dice, si me has lastimado, yo te lastimo a ti más. Y entonces empieza la venganza cuando no perdonamos. Cuando no perdonamos, estamos buscando cómo vengarnos de los demás. La persona busca vengarse. La persona empieza a imaginarse en sus pensamientos cómo destruir a esa persona que le hizo mal. Y al destruir a esa persona,
si es que lo consigue, se destruye a sí misma. Porque entonces se llena de depresión, de culpa, de soledad y de todos los miedos. Porque es una persona que tiene miedo de todo, aunque no lo demuestre, pero dentro de sí tiene miedo de vivir y de ser feliz. Es una persona que no tiene esa autoestima, ni se ama, ni se reconoce una persona que sabe disculparse o disculpar a los demás, sino que solo busca agredir y lastimar a los demás. Es una persona que empieza a darse cuenta que la vida solo es pasar el rato y el momento, sin buscar momentos de trascendencia, momentos de valor, momentos de dejar huella, pero huellas hermosas. Por eso, cuando no perdonamos, nos olvidamos de vivir, nos olvidamos de disfrutar, olvidamos las personas que están a nuestro alrededor y de cierta manera empezamos a olvidarnos de nosotros mismos. Por eso viven en esa depresión, en ese deseo de no vivir, de no existir. La gran mayoría es así. Y es cuando empezamos a tratarlos, empezamos a conocerlos, empezamos a darnos cuenta que lo que le hace falta es decir perdón, me equivoqué. O te perdono, me has lastimado demasiado. Las personas así necesitan descubrirse y saberse amadas. Por eso, uno de los síntomas principales de una persona que no sabe pedir perdón ni sabe perdonar es estar en esa depresión, porque se siente vacía, sin merecimiento de amor. También el perdón, cuando perdonamos, nos va a fortalecer el sistema inmune. O sea, tiene muchísimos beneficios aparte del perdón, de ser felices y de tener esa esperanza todos los días y de ser unas personas positivas. Aparte también estamos mejor en el sistema inmune. Casi no se enferman. ¿Por qué? Porque viven plenas y felices. No están viendo la manera de que me duele, que no me duele, sino pensando siempre en estar bien para ayudar a los demás, para servir a los demás, para estar bien, para ayudar y servir. Por lo regular, las personas que perdonan y saben perdonar son personas muy sanas, físicamente, mentalmente. Entonces, el perdón tiene muchísimos más beneficios. No nada más el hecho de que veas una sonrisa y sean más fuertes y tengan una salud mental mejor, sino que también nos fortalece física y mentalmente. También está comprobadísimo que el pedir perdón y el perdonar mejora la salud del corazón. ¿Por qué? Porque el corazón solo da amor. Del corazón salen todas las cosas plenas y felices. Del corazón salen los buenos propósitos, las buenas acciones. Del corazón salen las buenas palabras para los demás. Y por eso está comprobado que mejora la salud del corazón. También disminuye la presión arterial. Es muy difícil que una persona se enferme, como te decía, cuando una persona está feliz y plena, sabe pedir perdón y sabe perdonar, porque comprende que así como ella se puede equivocar, todos los demás pueden equivocarse y tener errores. Y lógicamente, una persona que reconoce sus errores, pide perdón con humildad, tiene relaciones de amigas, de amigos, sabe ser amiga, sabe ser amiga. Una persona que sabe perdonar y que perdona, sabe ser amiga, sabe ser amigo, sabe tener relaciones de amistad, porque sabe y se reconoce que no es perfecto y que no es perfecta. Y eso se requiere con muchísima humildad. Mejora todo eso. Entonces, perdonar también puede ayudarte a cerrar episodios dolorosos y a limpiar ese pasado, esa historia de vida que quieras, de cierta manera, cerrar y solo tomar lo positivo, solo tomar el aprendizaje.
Todas las experiencias dolorosas, por muy dolorosas que sean, traen un aprendizaje, trae una aportación, trae algo que puedes compartir a alguien más. No te prohíbas recordar o revivir ese dolor para sanar. Necesitamos sanar, y para sanar necesitamos tocar la herida para poderle poner lo necesario, para poderle limpiar si es necesario, para poder saturar si es necesario, pero sí necesitamos tocarla. La herida es necesario que se toque, la herida es necesario que se vea, para fin de poderla sanar. Y es doloroso, sí, pero esas heridas, cuando tú las muestras, cuando tú las miras, vas a poder decir, qué fuerte soy ahora que ya viví esto y que lo has sobrellevado. Tenemos que aprender a reconocer que todas las personas en algún momento de su vida han sido heridas, hemos sido heridas, pero eso no nos permite herir a los demás. Por eso te invito a que descubras tu herida, a que sanes tu herida, porque solo sanando con el perdón vas a poder vivir. Vamos a poder vivir diferente en este mundo. Y eso es lo que te invito con este programa de Yo Decido Ser Feliz, un programa para ti, hecho con mucho cariño. Y bueno, en esta plataforma de Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Nos vemos la próxima semana. Mándame lo que quieras ahí por el chat. Me encantará, si tienes alguna duda, responderte y estar siempre para ti. Que tengas un bonito día, miércoles, y nos vemos el próximo miércoles. Que estés muy bien.